Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El viejo maestro Yoda siempre ha sido en la saga de Star Wars la representación misma de la sabiduría del lado luminoso de la fuerza y también de lo que un Jedi finamente preparado era capaz de hacer. No por nada, la primera vez que vimos a este pequeño maestro verde en el Imperio Contraataca, nos dijo que no debíamos juzgarlo solo por su tamaño, al sorprender al propio Luke Skywalker levantando ahí su X-Wing solo con su poder en la fuerza. Sin embargo, hay ciertas cosas sobre el maestro Yoda que no están retratadas en los filmes de la saga porque recordemos bien que el maestro llegó hasta los 900 años de vida, por lo que en realidad en los filmes no tenemos la imagen completa de quién era Yoda o cómo llegó a ser quien era. Y en este caso me refiero a cosas que son desconocidas sobre él o que simplemente poca gente entiende sobre la vida de Yoda. Porque en realidad, Master, son cosas que se explican en el contenido expandido de la saga relacionado a este maestro Jedi, como lo son diversas series, cómics o hasta novelas. Es por eso, Masters, que revisaremos 7 cosas que en realidad casi nadie entiende sobre el maestro Yoda en su historia del canon. Y en primer lugar, para entender cómo el gran maestro Yoda se fue dando cuenta de los errores de la Orden Jedi, tenemos que comprender la complicada relación que guardó por muchos años antes de las películas con Qui-Gon Jinn y su forma de pensar. Ya que no nos debemos olvidar que fue justo Qui-Gon Jinn quien desde sus últimos años en vida fue abriendo los ojos poco a poco al maestro Yoda sobre por qué los Jedi de su tiempo estaban tan alejados de la fuerza viva y de sus raíces. Esto iría a tal grado que, como lo vimos en la serie de Clone Wars y brevemente en La Venganza de los Sith, Qui-Gon se comunicaría primero que nadie con el maestro Yoda para explicarle un medio para trascender a la muerte manteniendo su conciencia, volviéndose así un fantasma. Pero esto, como les decía, fue un proceso de varias décadas donde originalmente el maestro Yoda fue sumamente terco, ya que por ejemplo en la novela Maestro y Aprendiz, aproximadamente 8 años antes de la amenaza fantasma, él votó en contra de que Qui-Gon Jinn formara parte del Consejo Jedi y que le diera pluralidad al pensamiento de este. Y muy a pesar de que él votó en contra, el resto del Consejo Jedi sí le extendió una invitación a Qui-Gon Jinn que este Jedi a su vez rechazó. Y esto en sí significaba que había dos visiones encontradas sobre la fuerza, ya que incluso yéndonos más en el pasado, el propio Padawan de Yoda, es decir, el maestro Jedi Dooku, en sus años de entrenamiento justo hacia Qui-Gon Jinn, creía que este Jedi tenía tan habilidad, sabiduría e impulso para cambiar a toda la Orden Jedi. Y sabía bien que cuando Jinn se convirtiera en un maestro, rivalizaría por ende con el propio Yoda por su conocimiento en la fuerza viva. Esto nos dice, Masters, que tanto Yoda como Qui-Gon Jinn eran en realidad los máximos conocedores en su tiempo en el sentir o el comprender de la fuerza, pero que uno buscaba ir más allá mientras que Yoda únicamente se mantenía en las viejas formas de los Jedi. Aunque para su fortuna, Yoda sí fue abriéndose con el tiempo hacia esa forma de pensar de Qui-Gon Jinn, tanto así que sería el primero en poder hablar con él como una voz fantasmal, algo que en realidad no es poca cosa, Masters, porque nos habla que a pesar de lo terco y amargo que se había vuelto Yoda en su vejez, aún podía cambiar. Y esto, claro, se volvió clave para que los Jedi más tarde pudieran resurgir tras su destrucción. Y todo esto nos lleva justo a nuestro segundo punto sobre las viejas formas de los Jedi representadas en Yoda. Al igual, claro, de los múltiples errores que él cometió, inclusive no comprendiendo cómo se sentía el joven Anakin Skywalker antes de su conversión oscura. Y esto está representado no solo con eso que le dice Yoda en el episodio 3 sobre que tenía que saber dejar ir al otro mundo a las personas que quería, sino que también esa forma de pensar de Yoda está representada en cómo tampoco pudo entender a su último Padawan en vida dentro de la Orden Jedi cuando este era un adolescente. Y sí, justo me refiero a un joven Padawan Dooku, ya que en la novela Dooku Jedi Lost conocemos que por muchos años Dooku mantuvo lazos y comunicación con su hermana de sangre Jensa de la Casa de Sereno, y esto él escondió de todos los Jedi, inclusive de su propio maestro. Así que el día que el gran maestro Yoda se enteró junto con el resto de sus hermanos del consejo de esta violación al código Jedi, porque supuestamente un Jedi no debía de tener lazos, esto le provocó un enorme dolor y decepción a Yoda, algo que él mismo nos describe como si fuera un sable que lo atravesaba en el pecho, ya que Yoda era un fiel creyente de esa doctrina de que únicamente los Jedi debían creer en el presente y no en sus lazos del pasado. Y el maestro Yoda, a pesar de sus años de entrenamiento con Dooku, no se había dado cuenta
cuenta de cuán importantes sí podían ser para ciertos Jedi esos lazos del pasado, sobre todo lazos de hermandad o de cariño. Yoda pues era una representación de esos Jedi que no se atrevían a sentir, que enseñaban que uno no podía voltear al pasado y que los lazos simplemente estaban prohibidos, algo pues que los desconectaba de gran manera del mundo real. Y por supuesto, desde la perspectiva de Yoda, nadie podía romper las reglas, ni Dooku, ni Anakin, ni nadie más. Esto simplemente nos habla, Master, de esas cadenas que cargaba el maestro Yoda en su filosofía y por qué la Orden Jedi de sus tiempos simplemente no pudo pensar diferente. En tercer lugar, y algo que poco se conoce sobre Yoda, es cómo fue su entrenamiento con el último Padawan que tuvo dentro de la Orden Jedi aún activa, es decir, Dooku. Y de hecho, la selección de Yoda de tomar a Dooku como su aprendiz fue bastante sorpresiva, ya que el joven creía que tendría otro maestro mucho más similar a él en sus formas de pensar. Pero Yoda ya había visto sus capacidades y en lo que se podría convertir, lo cual el maestro no estaba del todo equivocado, porque a final de cuentas Dooku se convertiría en un gran líder como pasó dentro de los separatistas. Pero justo las primeras lecciones de Yoda hacia un joven Dooku nos representan la grandeza, la templanza y la sabiduría de Yoda en la fuerza que muy pocos Jedi en realidad tenían, ya que tras la selección de Dooku, Yoda lo llevaría hasta los jardines del templo Jedi y duraría varios días meditando ahí sin decir absolutamente nada. Días pues que se convertirían casi en un mes. Yoda simplemente flotaba ahí concentrado en la fuerza y ni siquiera notaba la presencia de su aprendiz. Claro, este joven Dooku de 13 años no sabría ni qué hacer y no entendía tampoco por qué Yoda lo había escogido a él. Pero en todo esto, generando la impaciencia y la frustración de su discípulo, Yoda ocultaba en realidad una gran lección. Así que sin saber más, Dooku intentó llamar su atención intentando levantar algunas hojas o algunas piedras, pero nada serviría para poder hablar con Yoda. Hasta que el Padawan buscaría arrancar de sus raíces usando la fuerza un viejo árbol Luneti que estaba en los jardines del templo Jedi, uno que se decía era un árbol mucho más viejo que Yoda. Dooku aquí estaba cegado por su hambre de conocimiento, queriendo demostrarle lo que podía hacer a su maestro. Pero a pesar de que lo intentaría, Dooku no podría levantar el árbol. Y Yoda ahí, percibiéndolo todo, seguiría absolutamente sereno. Por lo que así Yoda, tras ver el primer fracaso de su aprendiz, únicamente le cuestionaría si listo estaba para aprender lo que no conocía. La respuesta del Padawan sería claro, más que obvia, pero con este profundo hecho el maestro Yoda le daría una enorme lección de humildad a un joven soberbio Dooku, porque un Jedi pues siempre tenía que estar abierto para poder aprender, algo que incluso Yoda lo practicó hasta sus últimos días a pesar de sí haber sido soberbio, porque esto era en realidad la base para poder lograr hacer grandes cosas, ya sea levantando un árbol o haciendo levitar a un X-Wing, porque para lograr esto un Jedi necesitaba entrenarse por mucho tiempo en cuerpo y espíritu, lo cual toda esta enseñanza nos pone en una dimensión muy distinta a la paciencia y el gran poder que en realidad Yoda tenía dentro de la saga. Así que esto nos lleva a nuestro cuarto punto, con algo que poco se entiende sobre la compasión de Yoda en torno a los Jedi caídos, algo que incluso vimos hasta en la serie de Clone Wars, donde Yoda, actuando finamente compasivo, llamaría a Ahsoka Tano como una Padawan, a pesar de que ella ya no estaba dentro de la Orden Jedi, mientras que otros Jedi muy distintos como Mace Windu se referirían a esta como simple ciudadana. Y este hecho no es para nada menor, ya que Yoda siempre buscaba sacar lo mejor de las personas, sobre todo en quienes habían perdido la fe en la luz. Y esto tiene que ver con los grandes maestros que antes habían dejado la Orden Jedi. Recordemos también que los Jedi dentro de sus archivos tenían un pabellón con los bustos de cada uno de esos 20 notables maestros Jedi que, desilusionados por sus principios, habían abandonado la forma de vida de los Jedi. Pero justo Yoda, antes de llegar a sus últimos 100 años de vida, ya era un fiel creyente de que debían de recordar el pasado de estos maestros Jedi caídos, aunque paradójicamente en el futuro su propio Padawan Dooku se convertiría en uno más de esos notables maestros caídos. En este sentido, el sabio maestro verde conocía bien las historias de esos múltiples Jedi caídos y creía que los Jedi en este caso sí debían pensar en el pasado para honrarlos, pero sobre todo para aprender de esos fracasos pasados, porque Yoda sería uno de los
pocos Jedi que criaría a uno de esos maestros que sí dejaron la orden y que muy a pesar de su sabiduría no podría hacer más para mantener a Dooku como un Jedi. Yoda sabía bien que tenían que ayudar a esos hermanos caídos de cualquier forma para que recobraran el camino de la luz. Y claro, durante la historia final de la Orden Jedi haría notables actos compasivos con otros Jedi que habían salido de la Orden con tal de que ellos permanecieran en la senda correcta, como eso que les mencioné de Ahsoka. Pero sobre todo, el ejemplo más notable de esto lo haría Yoda con su propio Padawan Dooku, cuando este ya era todo un maestro decidiendo salir de la Orden Jedi por su propia voluntad. En este caso, Yoda le daría un simbólico regalo tratando de ayudarlo, dejando que se quedara con su sable de luz curvado, a pesar de que la tradición dictaba que un Jedi fuera de la Orden tenía que regresar sus sables. Yoda pues le concedería ese honor personal a Dooku únicamente como un símbolo de que siempre sería bien recibido dentro de la Orden, y sobre todo para recordarle de la buena persona que siempre había sido bajo su tutela. Y esta última lección del maestro al Padawan, si la ponemos en perspectiva, cuando los vimos a los dos enfrentados en las películas, se vuelven algo verdaderamente doloroso para Yoda, porque de cierta manera, a pesar de sus intentos, nunca pudo atraer de nuevo a la luz a su antiguo discípulo. Ahora bien, en el quinto lugar en esta lista debemos saber que el Yoda que había pasado por mucho dolor y mucho aprendizaje tras la destrucción de la Orden Jedi a manos de Darth Vader y Darth Sidious, originalmente no creía que Luke Skywalker debía de ser el idóneo para ser entrenado como esa nueva esperanza que tenían los Jedi para poder contrarrestar la oscuridad. Yoda pues en esos 19 años que pasaron entre el episodio 3 y 4, mediante su poder en la fuerza observó cuidadosamente a los dos gemelos Skywalker y todo lo que hacían. Y él en su sabiduría determinó, por increíble que parezca, que Leia debería de ser entrenada y no Luke, dado que el muchacho era obstinado, impaciente y demasiado parecido a su padre. Mientras que Leia, siendo educada por los Organa, era todo lo contrario, sabia, decidida y con una mente mucho más clara y comprometida. Y estos pensamientos justo nos lo revela el maestro Jedi en la novela desde un cierto punto de vista. Sus anhelos eran en realidad para ella y no hacia él. Por eso la reacción de Yoda en el Imperio Contraataca cuando Luke deja su entrenamiento inconcluso es muy importante al decirnos: No, there is another. Ya que Yoda en aquellos momentos estaba decepcionado porque su instinto ya le había dicho que no era correcto entrenar a Luke. El muchacho pues se había ido dejando todo a medias, y ahora más que nunca la historia era un blanco de la oscuridad. Si consideramos esto, podemos entender por qué Yoda dejó de cierta manera solo a Luke Skywalker, porque sabía que Leia era la opción correcta para poder enfrentarse a los Sith. Sin embargo, había sido el fantasma de la fuerza de Obi-Wan quien había visto algo en Luke que Yoda no logró percibir, asegurándole con todo lo que conoció de él en sus años en Tatooine que estaba seguro de que el muchacho lo sorprendería, y a final de cuentas Kenobi también tendría razón. Pero en cierto lugar debemos saber que en realidad Yoda en su apogeo no creía pero para nada en el regreso de los Sith. No por nada fue una gran sorpresa para él y para todo el Consejo Jedi enterarse de la existencia de estos en los episodios 1 y 2 de la saga. Pero esto tiene un contexto mucho más complejo relacionado a las profecías de los Jedi y eso sobre poder ver el futuro por medio de visiones, ya que incluso varias décadas antes del episodio 1 hubo algunos Jedi como la maestra Lin Costana que le reclamaron al maestro Yoda que podían sentir que se acercaba una rebelión de los Sith en contra de los Jedi, una que debía de ser detenida o que al menos debían preparar a las siguientes generaciones Jedi para aquello. Y esto, Master, sucedería casi 60 años antes de la Guerra de los Clones. Sin embargo, un arrogante Yoda en esos tiempos creía todo lo contrario, ya que él no era para nada partidario de que los Padawans estudiaran las artes oscuras para poder contrarrestarlas, como proponían ciertos Jedi como Lin Costana. Y este grupo de Jedi pues creían sí en las profecías, pero Yoda también conocía en su sabiduría que en movimiento el futuro siempre estaba. En este sentido, el Alto Consejo Jedi y el Maestro Yoda redujeron durante siglos las profecías Jedi, incluyendo la del elegido, a un simple pedazo de historia sin importancia, y por eso no estuvieron preparados para la venganza de los Sith, ya que los Jedi de su tiempo no estaban preparados para poder identificar las múltiples señales oscuras de todo lo que se avecinaba. Hubo pues una gran falta de visión o planeación, sobre todo del lado de Yoda, ya que incluso en las propias palabras del Maestro Verde él decía que la profecía del elegido era
poco noble, porque desde su propia lógica se negaba a querer controlar el futuro por ser algo inherentemente oscuro. Su propia perspectiva sobre la profecía dictaba no darle importancia a ella, ya que simplemente era un motivador en los Jedi para dudar de su propia filosofía y crear miedo entre todos ellos. Esto, Masters, es vital para poder entenderlo, porque nos explica un argumento muy distinto al que vimos en las películas de por qué los Jedi no solo no aceptaron a Anakin inicialmente en el episodio 1, sino que de nuevo esto sobre Yoda de nuevo se contrapone con otros Jedi que veían la fuerza de forma muy distinta, como el caso de Qui-Gon Jinn, quien a diferencia del Maestro Verde se veía como un instrumento de la fuerza y de sus profecías. Lo cual, claro, probó que la visión de Yoda de aquellos tiempos estaba sumamente equivocada. Finalmente, en nuestro último punto, y algo que se relaciona a cómo Yoda se dio cuenta de sus propios errores por su falta de visión cuando estuvo a la cabeza de los Jedi, tiene que ver con esa razón por la cual durante más de 24 años decidió ya no construir un nuevo sable de luz verde después de perder el suyo cuando enfrentó a Darth Sidious en el Senado de Coruscant, ya que el viejo Yoda de casi 900 años, tras vivir más de 2 décadas en Dagobah exiliado, había tenido ya mucho tiempo para reflexionar y meditar acerca de sus errores que habían conducido a la destrucción de la Orden Jedi, y eso, claro, era un enorme peso para él. Y el maestro Yoda, como nos revela en su historia de los cómics de la Era de la Rebelión, sentía vergüenza por la arrogancia con la que se había conducido en el pasado, y por esa ceguera que tuvo que le impidió ser más flexible para ver claramente las amenazas de los Sith. Pero a pesar de que Yoda había necesitado su sable de luz en todos esos años para protegerse de algunos prop droids imperiales, o incluso hasta para cazar algunos animales para simplemente comer, él decidió ya no construir un nuevo sable de luz. Y esto se debía precisamente a que había elegido jamás volver a empuñar un sable de luz como su propia penitencia justo por esos pecados pasados, ya que todos esos pecados lo habían llevado hasta el exilio, al igual que habían propiciado el asesinato de miles de sus hermanos de la Orden, y por si fuera poco tenía que vivir con ellos sabiendo que las consecuencias de su fracaso seguían incluso ahora atormentando a toda la galaxia mediante el Imperio. Por eso la decisión de Yoda de los tiempos del Imperio Contraataca ya estaba tomada, porque sabía bien que su único aporte sería como un mentor de un joven Luke Skywalker. Lo curioso de esto, Masters, es que a Yoda lo seguiría atormentando esa famosa caída de la venganza de los Sith, donde perdió su sable estando ya en Dagobah, donde al caer de un risco de forma similar pensaría para sus adentros que sería muy fácil tener ahí un sable de luz para partir esas rocas que lo habían enterrado y salir de aquel apremio. Sin embargo, esto simplemente sería un motivador final para Yoda, recordándole su decisión de no portar una espada, ya que en medio de risas Yoda recordaría sus propias enseñanzas, ya que siempre había sabido que un verdadero Jedi jamás necesitaría de un sable de luz, no cuando tenía la fuerza como su aliado. Así que paradójicamente el hecho de no tener su sable de luz sería el verdadero motivador para Yoda para levantarse y decretar que el destino de los Jedi no terminaría así, ya que sabía bien que ahora su rol sería entrenar a quien sí podría cambiar el destino de los Jedi, justo Luke Skywalker. Pero si quieres saber 7 cosas que nadie entiende de Qui-Gon Jinn o Luke Skywalker, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.